Muchas gracias por ponerse de pie. Bueno, siento, gracias. La palabra del Señor, mis hermanos, hoy tuvimos un servicio nosotros bien hermoso. Muchas gracias, hermanos. Tomemos asiento. Ahorita vamos a entrar a la palabra del Señor. Antes quiero darles un recuento, un trasfondo de lo que Dios está a punto de hacer. Esta mañana tuvimos un servicio bien precioso. This morning we had a glorious service. Porque fue un servicio totalmente de confrontación. Because it was a service of confrontation. Una palabra dura y exigente. A word that's strong. Una palabra de reto. A word that's challenging. De salir de un conformismo is to get out of comfort. Espiritual. Spiritual. De salir de ese conformismo take out of yourself a donde la iglesia ha caído. Over the church has fallen. Estábamos dando un recuento. We're giving a repass. Cómo ha habido por lo menos 4 reformas. Of how there was 4 reforms. 4 reforms. Hace tiempo el Señor me dio una prédica que se llama La Reforma te forma. The word God gave a word that was reform. The form forms you. Ha habido por lo menos, como le digo, 4 reformas. Una reforma es cuando tienen las cosas y las ejercen y cambian algunas cosas. Eso es una reforma. I tell you that there have been 4 reforms and have the reform started to change. Yo les explicaba a las personas. And I explained to people. Como en la segunda reforma que hubo, how the second reform fue donde la iglesia tomó control del gobierno también. Is where the second reform the government. Ustedes saben que eso fue la iglesia católica. And you guys all know that's the Catholic Church. Tomaron control acerca cuando implementaron la Santa Inquisición. They had the position of the Saint Inquisition. Miles y miles de cristianos murieron. Thousands of Christians died. Para que se convirtieran so they could be converted a la religión. Into their religion. Es así como en estos tiempos está por allá en el Medio Oriente el grupo ISIS. Just like nowadays in the Oriental ISIS. Y que están matando a las personas para que se conviertan. Tienen muchos his los micrófonos. And how they're trying to convert them into their own way. Y si no se convierten, vámonos. If they don't convert, arrancan el pescuezo. They're killed. Eso es lo que hace la religión. That's what religion does. Y eso es lo que hizo hace muchos años la madre iglesia, como le llaman. And that's what the mother church used to do back then. A las iglesias. To the churches. La iglesia tomó control del gobierno. The church took control of the government. El gobierno fue la iglesia. The government was the church. No había palabra que se dijese. And there was no word. No había cosa que se hiciese. There was nothing that happened. Si la iglesia no lo autorizaba. If the church did not. Por años. For years and years. La palabra de Dios estuvo cerrada, clausurada con cadenas y candados. The word of God was in chains. Para que nadie la pudiese leer. So nobody can read a menos los clérigos, los sacerdotes, los obispos, que viniesen y abriesen la palabra de Dios. Por si fuera poco, estaba solamente en latín. Hasta cuando se levanta por allá un monjecito, el sabio hermano Lutero, Martín Lutero, y se pone en contra de ellos y hace una nueva reforma. Y de ahí surgieron todas las iglesias evangelísticas, todas las iglesias religiones, como usted le quiera llamar, después de que este monje hizo eso. Y después, lo estoy dando un refondo nada más para entrar a lo de nosotros hoy en día, pero quiero que me entiendan de dónde venimos. Después de eso, que salieron todas las religiones, vino un conformismo a la iglesia. Donde se empezó a tener, usted se da cuenta desde el principio, la iglesia la quieren tener solamente metida en 4 paredes. Inclusive los cristianos pensamos que somos cristianos dentro de la iglesia. And sometimes the Christians think that they're Christians inside the salimos de la church. iglesia nos olvidamos de que But somos once we're cristianos. outside, we forget we're Christians. La vida cristiana se lleva dentro de uno mismo. The Christian's life is Usted vive como within cristiano one. en la iglesia, You live with a en Christian su inside, casa, in your house, en la marqueta, in your market, en el trabajo, in your work, en la escuela, in the school, donde quiera que usted va, wherever you go. usted es un cristiano. You are a Christian. Si usted está aprendiendo durante los estudios, si no, venga los jueves a las 7 de la noche. If you learn the studies comes Thursday at 7 o'clock. Digo cristiano por lo que me oyen por primera vez, pero nosotros no somos cristianos. I say Christians for the first times, but we say we're not Christians. No, el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12 nos dice, But que a John todos los que lo 12 recibieron, and all those who have los que received it, creyeron, those who los believe que le aceptaron, and accepted, se les dio la potestad de ser given the hechos authority to be hijos de Dios. sons of God. ¿Somos cristianos o no? Are we Christians? Somos hijos de We are Dios. children of God. Aleluya, somos hijos de We are Dios. children of God. Bien, entonces se hizo esta reforma, viene, se conforma la iglesia, se mete en un acomodo, en una reforma para la iglesia, la acomodaron y la sentaron. Ahora escúcheme, porque aquí empiezo a decir algo bien cierto. So as new form came and everybody started Hace getting comfortable. 15 años, Before 15 years hace ago, 15 años, 15 years ago, paró la iglesia de the decir, church stopped to usted say, escuchaba a los predicadores, you would hear the se preachers, levantaban they would get up con ánimo, with con one, profundidad de palabra, with one word, y le decían a la iglesia, And they told the church, iglesia, church, no se duerma, don't sleep. viene un
tiempo de apostasía. There's a time of apostasy. Iglesia, no se Church, duerma. don't go to Tiene sleep. un tiempo de apostasía. There's a time of apostasy. Iglesia, tenga cuidado de la nueva era. Church, be careful with the new Iglesia, no se age. deje llevar por la nueva era. Don't be with the new age. ¿Y qué sucedió? And what happened? Hace 15 años para atrás ya no se escucha eso. 15 years ago, we didn't hear that. Se acabó el hablar de la apostasía. They stopped talking about the Se apostasy. acabó el hablar de la nueva era. They stopped talking about the new ¿Por age. qué? Why? Porque los cristianos, los Because hijos de Christians Dios, and the sons of God permitieron allow que entrase la apostasía a la iglesia, that they come to the que church, entrase la nueva era a la iglesia, the new age y una church, reforma en la iglesia, the new reform donde le dijeron estamos bajo la gracia, no bajo la ley. that we're under the grace and not the Pero déjeme law. le digo una But cosa, let me tell you one thing. la ley le demanda sobre la gracia le demanda sobre la ley. Grace asks you O to sea que the estar law. bajo la gracia So if you're under the grace, deberíamos apreciarlo mucho más que estar bajo la ley. you should appreciate more than ¿Por being under qué? the law. No Why? porque dice, no, es que ya Dios perdona todo. Well, because God Dios forgives perdona everything. todo, pero God las forgives consecuencias las pagas tú. everything, but you pay the consequences. Antes decía la escritura, Before the scripture si says, alguien es sorprendido en adulterio, if somebody was in adultery, escucha, si es Listen. sorprendido, if he is porque si no, no había efecto. Decía, si es sorprendido en adulterio, if he's se anuestan sobre bradas. and they should La Biblia te dice en la gracia, and the grace says, si alguien ve a una mujer If somebody y la sees a desea en su woman corazón, and desires que es her cierto que adulteró con ella. said that you're La right. gracia te demanda sobre la ley. the grace that La ley te over the decía, law. ojo por ojo, The diente law por said, diente. eye for eye and La tooth Biblia for te tooth. decía, si tu hermano te pega en el ojo derecho, ve tú y pégale en los The dos. Bible also said, La if Biblia you te give dice, si alguien te pega en la mejilla derecha, ponle también el izquierdo. But now it says that if they hit you, give them your Pero ¿qué ha sucedido? But now what La happened? iglesia ha vivido por más de 15 años envejecida. The church had lived for 15 years sleeping. Uno de los grandes hombres de Dios A great man of God se nos acaba de ir has just left. hace unos meses. After so many Gigi months, Ávila, Gigi Ávila. aquel que se paraba en el púlpito y le decía, The one who's in the pulpit said, oíme bien, Satanás. Listen to me, Satan. Y decía, hermanos, cuidado con la apostasía. And he said, be careful with the Hermanos, apostasy. cuidado con la nueva era. Be careful with the new age. Y ahora, And now, comentaba yo que me da vergüenza mirar a los grandes Commenting. ministerios. like I say, the great ministries. Fuimos a un concierto hace poco, We went to a concert, una iglesia grandísima. a great church. Sale un tipo ahí vestido, bota de trabajo, Y cada pantalones quien- de mezclilla, todos ajustados, With así, work boots and tight pants and su chamarra de cuero, a los leather pelos jacket. todos parados. A hairs are Y se sticking para en up. el púlpito y dice, He yo sits soy in the uno de pulpit. los pastores de esta iglesia. He says in the pulpit, said, I'm a pastor of Hermanos, this es church. tiempo de asustarse con lo que está sucediendo en It las is time to get iglesias. scared of what's happening Es in the tiempo de church. estar inconforme en tu espíritu con lo que se está haciendo en las It's iglesias. time to stop feeling conformed with Es something in tiempo de church. levantarnos y empezar a pelear por el reino de Dios. It's time to get up and start fighting for the Es kingdom of tiempo, God. dice la escritura, busca primero el reino de Dios y su justicia. First look for the kingdom Y of es God and tiempo de justice. buscarla. It's time to look. Basta del conformismo. Stop for Basta conformity. de estar creyendo predicadores mutiladores de la palabra. Stop just believing conformity. Predicadores adulteradores de la palabra. If they're adulterers of the word, Predicadores que están enveneneciendo las ovejas para trasquilarlas, para robarlas, para mentirles, para engañarlas. preachers that are just poisoning all the Basta de estar sheep haciendo eso. Stop Es listening tiempo to de that. levantarnos It's con time el to get up. estandarte Jehová Nisi. of the standard of ¿Qué Jehovah quiere decir? Nissi. Jehová es mi estandarte. That Jehovah was my standard. Empezar a ir por las calles And start to eat in the streets. y mostrarle al mundo que somos una generación And diferente. demonstrate to the world that we're Que a generation. basta de la iglesia dormida. That we stop with the Que people that es are tiempo de sleeping. usar la palabra de Dios con And eficacia. start to work Es in the tiempo word. de llevar la palabra a las calles y decirle a las personas, arrepiéntete pecador, aún hay tiempo de gracia. It's time to take the word and take the streets and ask them to repent. There's still time of grace. Pero no le voy a predicar a usted eso. But I'm not going to preach to you Lo que pasa es que yo me this. emocioné, quedé tan impactado en mi espíritu de lo que Dios nos habló esta I mañana. was so impacted by what God talked to us this morning Porque han estado adormeciendo a las ovejas. because they have been sleeping. Porque la the lamb. iglesia entró en una apostasía. Because the church is in apostasy. Les hablaba yo de lo que dice la misma, hasta la experiencia que hizo un celular, busque lo que quiere decir apostasía. Y quiere decir, en estos tiempos la iglesia reclama como propia la apostasía. And how La sociedad definition reclama como propia la apostasía. says the same thing of that it claims Porque dice, yo no quiero ser apostasy. miembro de una iglesia, yo no quiero ser miembro de esto, yo no quiero ser lo otro, yo quiero ser un apóstata. Say that I don't want to be this, I don't want to be that, I want to be La palabra apostasy. apostasía es negar tu fe, The word of apostasy es is negar tus cimientos, reject your faith. es irte de una iglesia nada más porque te pega la gana. It's just to leave a church because you just want to. Hablábamos como hace 10 años
We talked about 10 years ago, 15 años atrás, 15 years ago, las personas antes de ir a una iglesia before in the iban con el church, pastor. they would go to the pastor. Pastor, bendígame. Pastor, Pastor, deme una bless carta me. de recomendación, de no sé, de algo, pero deme algo que a donde yo vaya me reciban con los brazos abiertos. Give me a letter of recommendation so where I go they can receive me. Anteriormente Before, había un problema en la iglesia. there was a problem in El pastor church. le decía a este hermano: no se me levante, este hermano está en disciplina, no quiero ver a ninguno de ustedes hablando con él hasta que su disciplina pase. This brother's in discipline, don't talk to him Y eso si el Señor lo restaura. until the Y Lord si no, restores him. queda sentado sin que nadie me le hable a este And if he hermano. doesn't want to, then don't talk to ¿Qué him. pasa ahora cuando un pastor confronta a un hermano? What happened when a Casi pastor agarran tells a a brother? pedradas al pastor. They almost Y stone the dice la pastor. iglesia: no, pastor, usted no tiene derecho a hacer eso. And the church says, you know, you're wrong, you Porque can't do estamos that. bajo la gracia. Because you're under the grace. No estás bajo la gracia. You're not under Si the tú eres alguien que está en rebeldía con Dios, If you're somebody who rebels escúchame, no es against God, una mala palabra, pero It's not a escúchame, bad eres word. un desgraciado. you are ungraceful. Porque estar en la gracia Because to be in grace es ser agraciado, estar en la gracia de is to Dios. be in grace of Y God. estar fuera de la gracia de Dios And to be outside es of estar grace desgraciado, is to be sin ungraceful gracia. without grace. Entonces, cuando nosotros estamos rebeldes, So when we're nosotros estamos rebellious, sin gracia, para que no me without malinterpreten las grace. palabras. Pero es tiempo de que nosotros entendamos But it's time that we que understand se hizo una reforma para apaciguar al pueblo de Dios, that there has been reform to que es pass. lo mismo que hicieron los fariseos en el tiempo del Señor At Jesucristo. the same time, the Pharisees did in this Cuando el Señor time of Jesucristo Christ. ascendió, When Jesus se ascended, dispersaron los apóstoles, The apostles went out. empezaron a llevar el they evangelio. started to take the ¿Y qué gospel. hizo la iglesia? And what did the church do? Los empezó a tomar a todos y dijo: no hay problema, aquí están bien con nosotros. This ¿A is quién the- alabas? ¿A la Virgen? You are fine with me. ¿Al santo? Or you gonna go with the virgin or Al the demon. saint? ¿A quien ames? Whoever you ¿A quien love, adores? whoever you Estás worship, bien con nosotros. you are alright with Y por us. si fuera poco, And if it was for a les little bit, empiezan a poner la del Carmen, la de Guadalupe, la de María, la de San Juan, la de Tlaquepaque, la de tu pueblo. Ahorita adoran hasta la muerte. they also even worship for En death. mis tiempos, cuando oíamos de la muerte, temblábamos. In my time when we heard about the spirit of death, we would shake. Que aunque lo único que debemos de temblar era Dios, pero como niños no sabíamos nada, But how we didn't know nothing, temblábamos. we trembled. Ahora la adoran, es la santa muerte. And now they worship the saint Imagínense death. usted eso. Imagine this. ¿Por qué? Why? Porque la iglesia quedó mutilada. Because the church is La iglesia quedó mutilada. Le mutilaron su lengua, cut off his le tongue, mutilaron sus manos, cut off his hands, le mutilaron sus pies, cut off his feet, le pusieron una venda en los ojos put a band y lo que quieren es verlos sentados solamente. and all they want to La see iglesia is debe ser una iglesia en movimiento, your church should be in en movement, movimiento, in en movement, acción, in action, en poder del in Señor, power of the Lord. y ir y llevar la palabra, Now take the word. tener la agilidad para decir: así dice el Señor. Take the ability to say, "This is what the Lord says." Testimonio que todavía that also hace 15 años before 15 years, yo era de los que alcancé a mirar I was the one to las see personas en medio de la alabanza The people in the middle of worship. levantarse y Yeah. decir: así dice el Señor. and say, "This is what the Lord La says." iglesia quedaba en silencio, The service was in silence. la gente se compungía en el espíritu, They were exposing their la spirit. palabra se hablaba The word was taught, y el espíritu daba convicción de que era verdad lo que se estaba and the spirit diciendo. gave conviction of what was saying. Después venía el Señor por medio de la prédica Then the Lord came through y the preach confirmaba la palabra que se había dado. and conformed with the word that was given. Yo fui uno de esos todavía. I was one of those. Yo fui uno de esos todavía, I was one of those. que la gente cantaba los coritos inspirados por el Espíritu Santo. That the people sung ¿Y about qué this importaba Holy que no hubiera Spirit. alabanza? ¿Qué importaba que no hubiera It tambores? doesn't matter what Ellos anybody was up danzaban y to. alababan al Señor They worship and con dance todo to su the corazón. Lord with all their heart. De eso vengo a hablarte hoy, That's why I can talk to you. porque hasta en eso nos han mutilado. Because in that they have cut Nos us han off. mutilado la alabanza para They Dios. have cut our worship off to God. Es como cuando venían a ofrecer una ovejita It's like when they came to offer a lamb y estaba mayugada, and it was all wrong, estaba toda sucia it was all y dirty, la ofrecían al Señor. and they offered it to Pon them. atención, Pay attention. aquí empieza un redargüimiento para tu This is espíritu. where it comes shaking ¿Qué your haces soul, para alabar al spirit. Señor? What do you do to worship God? ¿Estás esperando que tengamos músicos Are profesionales? you waiting for professional Aquí musicians? no contratamos músicos profesionales. We don't hire Y aquí them. el que viene a tocar para el Señor, The one who comes works primero with está God, sentado un tiempo, You are sitting primero down for time. restaurado por Dios, Restored from primero God. demuestra que viene a servirle a Dios Then y demonstrate después se yourself. sube a tocar al then you público. get up and start to sing. Porque hoy en día se contratan músicos profesionales para estar en el púlpito. Because now they hire No people importa to cómo sing. esté su vida, It doesn't matter how your no life importa is. en lo que crean. It doesn't matter what you believe. Tocas bonito, ayúdanos porque así vamos a tener más gente. Oh, you that's pretty, come and Yo help lo us. que because quiero es we have tener more gente que le sirva a Dios. people. I want people that serve God. Yo lo que quiero es tener gente que crea en lo que la palabra de Dios
dice. I want people to believe what the word says. Gente que se levante de la banca el día que yo esté predicando erróneamente y me diga, pastor, la Biblia dice esto. People that when they see me talking something wrong about the Para yo Bible, they poder tell me. decir, perdónenme hermanos, cometí un error. So I can tell you, sorry, my brothers, I did wrong. Yo quiero gente I want people que Dios mande, that God sends, que Dios afirme that God affirms. para que hablen de su palabra. So they talk about His word. Aleluya. Decía que nos han mutilado en lo que es nuestra alabanza para Dios. I said that we had to cut up, God has cut Mira, off aquí con our algo worship to más. God. No traigo una 9 milímetros. I don't have a 9mm. Traigo una bazooka, algo mejor que eso. I have a Unas bazooka, something better. santicas. En el antiguo templo, ¿cuántos saben qué es esto? In the Old Testament, who knows what this is? Es un shofar. Y el shofar, And the shofar, esos shofares this shofar, eran cargados por los atalayas. it was the people for the Atalayas de watchtowers. watchtowers. Cuando el atalaya sonaba el shofar, la gente empezaba a decir, algo sucede, porque era el atalaya, el watchtower, el vigilante, el que estaba arriba de los muros, oían el shofar y la gente temblaba, la gente decía, algo viene, y después estos pequeños shofares Then the small shofars eran los shofares de guerra. were the shofars of war. Estos eran los que traían los soldados, These are what the soldiers y had. empezaban los soldados. And they started the soldiers. Ahorita usted ni se da cuenta de lo que sucedió, pero en el cielo están movilizándose los ángeles de Dios. Right now you don't know what happened, but in the spiritual realm, the angels Porque los are. shofares son un arma de guerra. Because the shofars are an Y arm of cuando el war. pueblo de Dios escucha los And when the shofares, people of war hear the shofar, algo está sucediendo en el mundo espiritual. something is happening in the spiritual realm. Desde el 2011 para acá, Of 2011, usted puede entrar al internet en cualquier parte you can enter into the internet in y any poner place. ruidos extraños en el cielo. Weird sounds in the Desde el 2011 para acá, 2011. usted va a ver un montón de footage de personas que filman con sus celulares, con camaritas. You're gonna hear documentaries of people Lo que se filming oye, of what is heard, y se oyen shofares sonando en el and you cielo. hear shofars in the heavens. Grandes cosas están pasando. Great things are Desde el happening. 2011 para acá, Of 2011 to las now, Torres Gemelas, the Twin en Towers, 2014 el gran terremoto en Japón, 2012, the earthquakes, el 2012, tsunami, tsunamis, explota, se tragan las montañas, las ciudades enteras. the mountains, Grandes cosas están sucediendo. and great things are happening. Y nosotros estamos como adormecidos. And we are like sleeping. ¿Por qué? Porque se nos ha adormecido. Why? Because they have slept. ¿Saben por qué no le traigo esa prédica que traíamos en la mañana? You know why I didn't bring you that preaching we had in the morning? Porque hablaba acerca de la apostasía. Because it talked about the apostasy. Decía, ¿a qué Jesús esperas? It said, what Jesus are ¿A you qué waiting Jesús for? esperas? What Jesus are you Hoy waiting en for? día, Nowadays, la iglesia de hoy en día the church está nowadays esperando is waiting for el Jesús que vino the Jesus who hace came más de 2000 años. before 2,000 years ago. El Jesús humilde, The Jesus el humble, Jesús amoroso, the lovable el Jesus, Jesús que todo estaba ahí para todo y en todo. the Jesus that was there for everybody and for all. Y ellos esperaban el Jesús que tú vas a ver mirar. And they were waiting for the Jesus that Estamos you todos were. confundidos. We're all confused. Los fariseos esperaban es al Jesús que nosotros vamos a ver. The Pharisees were Y waiting for nosotros estamos the one esperando that al we Jesús see. que ellos vieron. And they saw the ones that Escúchame bien. Listen, El Jesús que viene the one who's no going es to come, ese Jesús que apedrearon, que escupieron, que pisotearon. he's not the Jesus that they El stole. Jesús que viene The one who's coming, es aquel que viene con la espada desenvainada. It's the one who's coming with the Es aquel spear. que viene, aunque sus vestiduras están manchadas de sangre. And his clothes are Es aquel que viene y drenched in dice, blood. el que no es conmigo, contra mí es. And it's not with whoever's with me is against Es me. aquel que dice, el que conmigo no recoge, desparrama. Is the one who doesn't pick up is left away. Es aquel que dice, el que es amigo del mundo es enemigo mío. Or the one who says that whoever's the friend of the world is an enemy of mine. Y dice que va a empezar a hacer justicia. And he starts to make justice. La única cosa The only thing, es que cuando Él venga, when he comes, si no te fuiste, if you didn't go, es porque eres enemigo. it's because you're enemy. La única cosa que si viniese hoy If you would come today, y dices, todavía no estoy preparado, no sé, está vacilando, if you were saying, I'm not prepared, I don't know what's going on, y ya no te fuiste. and you didn't leave, Y dice que Él vendrá and he shall come. y pasará la voz por la mies. He shall come with a big sword, Dice que todos los enemigos que caerán, and there all the enemies shall fall. dice que la sangre llegará hasta el bozal de los caballos. And the blood shall come up to the Por frame of the horse. 160 estadios. 600 stadiums. Eso está para asustarse.
That's what to be afraid ¿Y of. qué estamos haciendo? And what are we doing? Nos han acostumbrado a llegar a la iglesia. They have a custom for us to come to church, Y pues si fuera poco tarde, and if it wasn't for anything, yo le agradezco a usted que llegó temprano. I appreciate you guys for coming. De verdad le agradezco mucho. I gratefully Porque eso quiere decir que usted tiene hambre de Dios. because you have the word of God. Pero en las iglesias seculares, But in the secular churches, comunes iglesias, like common, la gente llega, they come tarde, late. no llega ni a la alabanza. They don't even come to worship. Dice, no, ¿para qué yo llego a la palabra y la recibo? They say, why don't you go for the word? ¿Y qué estás That's it. haciendo con la palabra? And what are you doing with the word? Pon atención Pay ahora. attention. Pon atención. Pay attention. Esto es para ti. This is for you. Libro de Éxodo. Word of Exodus. Cuando estés ahí me das un amén. Capítulo 13. Exodus 13. Y yo te puedo dar todo un estudio acerca de lo que hoy te voy a hablar. I mean, I could give you a great study. A mí me of what we're talking. encantan los estudios. I love the studies. Porque ahí es donde te metes y profundizas en la revelación que Dios tiene en la palabra. That's when you get into profoundness. Pero hoy solamente voy a Revelation. tocar 2 versículos. 2 verses. Y no es que haga un verso de mi contexto. No. It's not a verse of the context. No estamos preparados todavía para tomar toda la carne que trae estos versículos. We're not ready to Pero lo que sí feel te all voy the a meat decir behind es lo the verses. siguiente. But I'm going to tell you the following. Ya estamos en Éxodo, Are we in Exodus? capítulo 13. Chapter 13. Bien, versículo 17 y 18 dice lo siguiente. 16. Quiero que vayamos siguiendo paso a paso. Go past the passage. Dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, And it came to pass when Pharaoh had let people go. ¿quién lo dejó ir? Who let him go? Faraón. Pharaoh. Quiero que entiendas una cosa. Aquí Faraón está representando al mismo diablo. Pharaoh's here is representing the same ¿A quién devil. representa Faraón? Who represents Pharaoh? The devil. Dice, después que Faraón dejó ir al pueblo, And it came to pass when Pharaoh let Pon people atención go. ahora. Pay attention. Dios no lo llevó God let them not por el camino de la tierra de los to filisteos. the way of the land of the ¿Qué Philistines. significan los filisteos? What signifies Philistines? Problemas gigantes. Big problems. ¿Te acuerdas el gigante que David derrotó? Who was the great giant that Era un David? filisteo. The ¿Qué Philistines. significan los filisteos? What signifies Philistines? Problemas gigantes, muy Big grandes. problems. Great problems. Dice, Dios no lo llevó por la tierra de los filisteos, Let them through the way of the land of the que Philistines. estaba cerca, Although that was near. porque dijo Dios, For God said, para que no se arrepiente el pueblo. ¿Para que no qué? El pueblo. Mire usted, para que no se arrepienta el pueblo. they will repent. Cuando vea la guerra, ¿cuándo qué? ¿Cuándo qué? When the what? Dios no los llevó por donde estaban los filisteos porque no quería que se arrepintieran Because they want them to repent cuando miraran la guerra when he saw the war. y se vuelvan a Egipto. And they should go back. Pon atención, vamos a hacer una pausa ahí. Pay attention, we're going to pause there. Estamos hablando del diablo, We're talking about the del devil, pueblo de the Dios, people of God, de una tierra de problemas filisteos, town people, Philistines. y estamos hablando de que Dios no los llevó por ahí para que no se devolviesen, que no se asustasen y se volviesen. And God didn't send us so they wouldn't get scared and leave back. Pon atención, Pay attention. porque es lo que el diablo ha hecho con la iglesia. Because that's what the devil did to the Es lo church. que el diablo ha hecho con la That's iglesia. what the devil did with the church. Estamos hablando de que el diablo ha mutilado, encadenado, ha presionado al pueblo de Dios, We're talking about how the devil has imprisoned the people of God, lo tiene adormecido. how they're all sleeping. Entonces llega Dios So God comes y te liberta, and he frees you. te liberta. He frees you. Pero Dios, pon atención, But God, pay no attention, quiere que te vuelvas para atrás. doesn't want you to go back. Hay muchos que ven un pequeño problemita There's a lot of us who see little problems y apostatan de la fe. and the apostasy of the Es faith. que no sé, como que ya no siento ganas de ir a la iglesia. It's because I don't feel like going to church. Es que son puros hipócritas. It's because everybody's a hypocrite. Voltea con el que está a su lado y dígale, me da gusto verte. Look to near the person next to you saying, I'd like to see you. Porque si no estaría ser un hipócrita, pero como estamos aquí, estamos sirviéndole a Dios. But since we're here, we need to serve No God. sé, ¿qué tal los hipócritas? I don't want to see a lot of hypocrites. Le doy una pauta, más vale un hipócrita en la iglesia It's better for a hypocrite in the church than En la outside the church. iglesia tenemos la oportunidad de que el hipócrita sea convertido a los pies de In Cristo. church, the hypocrite has a chance to be repentant to Christ. Dice, pero Dios no lo llevó para que no se volviesen. But they let them go so they didn't repent. Muchas personas, A lot of people, cuando pasan por problemas, when they pass the problems, se vuelven al mundo. they go back to the world. ¿Cuántas personas conoces en este momento How many of you know que no se están people congregando? that are not congregating? ¿Por qué? Why? Porque dicen es pura mentira, Because it's all lie. me engañaron, They deceive son me. falsos. They're fake. Pues, ¿y quién te mandó a estar ahí? And who told you to be Yo le there? digo a las personas una cosa. I tell people one Cuando thing. vayas a una iglesia, When you go to church, asegúrate de que la presencia de Dios está ahí. sure you that the presence of God is there. Pero nunca dejes que tu vida espiritual corra peligro. But don't let your spiritual life come Cuando danger. Dios levantó a Saúl, When
When God lifted up Saúl fue ungido como profeta, inclusive profetizó. as a point, Fue lleno del Espíritu Santo y danzaba and he danced en la presencia del Señor. in the presence Y of los profetas en aquel tiempo, And the prophets in dice that que time, había una escuela de there's a profetas. school of Y que prophets. cuando iban los profetas, When they're there, dice que iban los profetas, iban danzando, they were iban singing, profetizando, dancing, iban tocando los shofares. and singing the shofars. Y los profetas profetizando y las arpas sonando. And the shofar sounding. Oh, pero es que eso ya se acabó, ya no hay profetas en este día. But now look at Pastor, there's no more prophets in that time. Somos un pueblo profético y apostólico. We're people apostolic and prophetic. Porque creemos en la palabra de principio. Because we believe in the word of God. Y de norte a sur y de este a oeste, South, north, la east, and west. palabra de Dios se sigue escuchando. The word of God keep on listening. Pero ya no hay profetas como en el tiempo de antes. There's no more prophets like the word back time. Ya no los hay porque ya no es la única autoridad del profeta. Because there's no more, because no more. Anteriormente era la única autoridad. That was the only one. Ven a los estudios, por favor, a las 7 de la noche los jueves. Come to the studies, 7 o'clock at Vamos a descubrir muchas Thursdays. cosas. We're going to learn great Estamos things. estudiando We are studying. ahorita los domingos por las mañanas And Sunday in the morning, un estudio que se llama a study that's called el Ministerio Profético y Apostólico. Ministry, Apostolic, and Prophetic. Tenemos otra clase que se llama We have another class los called pactos de Dios. the Pacts of God. No como los pactos que te piden en las iglesias. Not the pacts that they have at Son church. pactos demoníacos. Those are demonic Aunque pacts. algunas veces son bíblicos Even though they're biblical, porque saben lo que hacen los demonios. because they know what the demons do. Saben lo que hacen. They know what they Pero do. no es bíblico cuando lo hacen para su provecho. But it's not good or biblical when they do it for themselves. Se llama el pacto, el Dios de pactos. The God of pacts. Y no es de pactos monetarios. It's not monetary Es el pacts. Dios de los 5 pactos que ha habido en la Biblia y que sigue habiendo. It's a God about the 5 pacts. Si vinieses a los estudios te enseñamos más. If you come to the studies, you'll learn more. Pero continúo para no tomar mucho tiempo. But we continue to not take your time. Ya entendimos que Dios actuó con Faraón, con el diablo, hasta dejar ir a su pueblo, ¿cierto? Do we understand that God worked with Entendimos que Dios Pharaoh sacó al pueblo and that God took out the people y que no lo quiso llevar entre problemas. and He didn't want to take them to the problems? Pon atención. Pay attention. Cuando tú te conviertes al Señor, When you convert to the Lord, Dios toma control de todos tus problemas. God takes control of Y all una your cosa que no problems. nos enseñan a los nuevos convertidos Something that we es teach lo to the siguiente. converts is the Así de que no following. diga que no lo enseñaron, hermano. So don't say that they didn't teach you. Cuando eres convertido al Señor, When you new convert to the Lord, escúchame, listen, tienes todo en las manos. you have everything in His Es como hands. los hermanos. ¿Es su hijo? ¿Su niño? Is this your child? Es usted. Ok. ¿Y usted permitiría que yo viniera y le diera a su papá a su niño? Would you allow me to No. smack him in the ¿Por head? qué? No, why? ¿Por qué? Why? Porque el niño está inocente, es su hijo. He's innocent, it's your child. Así es papá Dios. This is how God Cuando is. nosotros somos recién nacidos en Él, When we are first born in Him, Él no permite que el diablo nos toque. He doesn't allow the devil Él no to touch permite us. que el diablo te toque. Él te tiene resguardado. Yo no quiero que usted se me levante en este momento, será el pastor, pero yo soy la madre. He said, I don't talk to him, Ahora but imagínate, cuando el diablo viene en tu contra, When the devil comes papá against le dice, momento, God says, no. yo soy el Padre. I am the Father. Aleluya. Glory to God. Dios no deja que el diablo te toque God's porque not es un gonna bebé touch you when you are a espiritual. spiritual baby. Y escucha, Now listen, cuando eres un chiquitito, when you are a small one, apenas si él suelta el... ¡Uy, qué precioso! Apenas si él suelta el llanto if he stops to y cry, la mamá corre. and the ¿Qué quiere? ¿Qué se le ofrece a mi hijo? what do you need? What do you need? Tenga, no llore. Here, don't cry. Le da lo que él pide. He gives him whatever he wants. ¿Cierto o falso? True or false? Imagínate, papá Dios. Imagine What is God it? the Father. Pay attention. Pídale a Dios Ask God. que Dios empiece a dar a los nuevos convertidos. Get Luego us que to Dios heal te the converts. toque, te tiene cercado, te da tu alimento, te da tus milagros, te da lo que le pides porque eres una nueva criatura. Y eres inconsciente del mundo espiritual. Dios te está resguardando y Dios levanta su mano poderosa cuando el diablo te quiere atacar. Mighty hand, the devil wants to touch you. Pero ¿qué hace el niño cuando se siente en debilidad, cuando siente hambre, cuando siente que es un peligro? One of the kids ¡Ah! are in danger. Porque si no, la mamá ni en cuenta, se agarra ya cocinando, el niño puede morirse ahí si no habla ni quien lo oiga. Because if the children doesn't do anything, then Pon the atención. parent doesn't know. Así es, papá Dios. That's how God the Father is. Dios está a nuestro cuidado cuando nosotros empezamos a clamar, Padre, He is tengo in una our necesidad, care. Señor, ayúdame, When esto we're no crying puedo yo solo. and saying, I Entonces can't take Dios it for dice, myself. perfecto, amigo, aquí está papá. It says, perfect, here is Y él God. empieza a tomar control. And He takes control. Aleluya. Bien, lo saca
no nos lleva por los problemas, porque dijo Dios para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Una de las cosas que Dios no quiere es que tú te arrepientas y vuelvas de donde Él te sacó. Por eso Dios te cerca en cuanto te toma en su mano, te cerca, te protege, te tiene en su regazo. 18. Mas hizo Dios que el pueblo rodease. ¿Que el pueblo qué? Por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto. Ahí está otra revelación a tu vida. ¿Cómo subieron? Dice ahí. ¿Cómo subieron? Armados. Pon atención. Pon atención. ¿Para qué iba un pueblo de esclavos a subir armados? Harnessed. Y Dios los había armado. And God had harnessed them. Porque Dios, because God, pon atención, pay attention. Dios, God, poco a poco, little by te little, va preparando was preparing you hasta que llegas until you a come ser un to portador de un shofar, to be a a part ser of un a show. portador de alabanza, To be a part a of ser worship. un levita, a ser un To be a profeta, a ser el hombre y la mujer de Dios To be a woman que Él of ya God. tiene destinados para ti. That He has Aleluya. destined for you. Dios no está conforme God is not conformed cuando tú te conformas. when you're conformed. Dios no está conforme God is not conformed en este tiempo de in this angustia. time of injustice. Dios no está conforme God is not con conformed ver cómo tienen a su pueblo. of how He sees His people. Por eso te digo, That's why I tell you, levántate, get up levántate, Get up. levántate Get up. y empieza a defender and start to defend para lo que fuiste enviado. for what you have been sent. Porque la escritura de Dios nos dice, Scripture says, Jeremías 1:5, Jeremiah 1:5, antes que te formase en el vientre de tu madre, before you have been formed in your mother's ya womb, te conocía. I already knew you. Escúchame, Listen. yo no sé tú, I don't know you, pero yo vine a este mundo but I came to this world con un propósito. with a purpose, Yo vine a este mundo I came to this world con un propósito, with a purpose. el cual Dios ya conocía. in which God already knew, Y yo estoy aquí para cumplirlo. and I'm here to complete it. Yo no sé tú, I don't know you, pero a mí Dios no me hizo para cosas pequeñas. but God didn't make me for small things. A mí Dios no me hizo para cosas God pequeñas. did not make me for small things. Tal vez no alcancen a ver mis ojos todo lo que Dios va a hacer. Maybe my eyes don't see what A God has través de made. este tronco Through está this, echando raíces. I'm making Lo roots. voy a alcanzar a ver cuando llegue la primavera, cuando llegue el verano. But I want to see it Florezca el spring, ministerio. that is flowers. Porque a Abraham se le prometió Because ser Abraham was padre promised de to be multitudes. father of multitude. Y él no las miró. And you didn't see him. Él dijo, pero no tengo hijos. He said, I don't even have children. Tengo un esclavo ahí, si me da hijos, pues tal vez lo adopto. I have one slave and give me child and I Pero don't. Dios le había prometido. But God promised. Pon atención. Pay attention. Dios ha hecho promesas a tu vida. God made promise to your life. Dios te ha hecho promesas a tu vida y te dice, no desistas, por más que te desprecien, por más que te humillen, por más que te quieran cerrar el ministerio, yo lo levanto, dice el Señor. Porque nadie puede quitar lo que Dios nos ha dado. Nobody can take away what God gave you. Nadie. Nobody. Cuando Dios viene a tu vida, When God comes to your life, Dios trae convicción. God brings conviction. Y por más que te hayan hecho y te hayan deshecho, It doesn't matter what they've por done la to you. masa yo empiezo a ver la Shekinah de Dios descender. I can see the Shekinah of God falling. Dios está ahí para cuidarte, para guardarte. God is there to take care of you. Pero pon atención lo But que te voy a decir. pay attention to what I'm going to Pon say. atención lo que te voy a decir. Pay attention. Dios no te rescató God didn't rescue para you dejarte con una mentalidad de esclavo. to leave you with the mentality of a slave. Porque es como nos tenía el diablo Because esclavizados. how the devil had us. Dios nos hizo libres. God made us Pero free. Dios te ha armado. But God has armed ¿Cuáles you. son tus armaduras? What are your arms? ¿Cuáles son tus armaduras? What are your Yo no harnesses? sé tú cuál es tu armadura. I don't know you. Pero yo tengo un montón puesta sobre But I have a ti. lot of you over Dice here. la escritura y The scripture vestidos en Efesios 6:10 del 12 en Ephesians 6:10 adelante de and 12 toda la armadura de Dios, of all the armor of del God. casco del yelmo de la salvación, The helmet of salvation. del escudo de la fe, The de la espada de la helmet of faith. justicia. Hermanos, tenemos todo lo que necesitamos. Brothers, we have everything we Y need. Dios dijo, subieron armados. And God said that they went up harnessed. ¿Para qué un pueblo de esclavos con mentalidad de esclavos subían armados? Why did slaves be harnessed? ¿Sabes? Uno de los grandes problemas en este país You know the great problems in es this que place nuestros hijos se vuelven holgazanes. is our people are Que nomás quieren lazy. estar ahí en el internet, en la televisión, y jugando. They just want to be on Y TV. los papás siempre decimos, And the en parents say, mis tiempos. in my times. Esos eran tus tiempos, papá, no me estés dando lata. Those were those times. Nosotros no teníamos ni que comer. Si vivieras agradecerías. We didn't even have nothing to eat. Ay, papá, aquí me voy al McDonald's y me como lo que tienen ahí, un montón de comida.
Dad, I just go to McDonald's and get whatever I want. Se están acostumbrando. They are accustomed. Se están acostumbrando al sistema. Accustomed to a system. Al sistema que el mundo tiene. It's a system of the world has. Se olvidó la iglesia. The church Del forgot. ayuno, de la oración. Of the fast, Llegar the prayer. temprano a la iglesia. Come to church early. To read the Se word. olvidó la iglesia. The church ¿Qué forgot. pasa? What Aún happens? los propios cristianos Now the Christians, tenemos hijos holgazanes. we have lazy kids. ¿Por qué? Why? Ay, es que pobrecito, es que mi hijito, mi hijita, ay, pobrecito. They think sorry, my children. No, ya te daré algún día mi testimonio. No, I shall give you my A mis testimony. propios hijos, vámonos. No están a gusto, vámonos. No te ponen las pilitas, no quieres hacer lo que te corresponde hacer en la casa, vámonos. Yo no soy un pastor, si hablo de la palabra, predico con el ejemplo, aleluya. I even told my kids, Y si mis propios hijos están en desobediencia, and vámonos. if they're disobedient, then okay, they go. Ay, pastor, que usted, no, el amor de Cristo, ¿dónde está la gracia que demanda sobre la ley? Pastor, what is the La love? The gracia grace que takes demanda more than sobre la law. ley. La Escritura dice, si hubiese un hijo holgazán, And if there was a lazy kid, si hubiese un hijo holgazán, If there was a lazy kid, sáquenlo y apedréenlo. Ay, take him out and stone him. a ver, más, los hijos. Fathers, we're the children. Cuídennos. Save us. Eso dice la Escritura, no lo digo yo. That's what the word says, not me. ¿Y qué ha pasado? And what has happened? La iglesia se ha dormido. The church is Se sleeping. sentó sobre sus laureles de victoria. They sat Y down ahora in estamos victory. más derrotados que antes. And now we're defeated Ahora more than estamos before. más esclavizados que antes. Now we're more Pero enslaved. Dios cuando los libertó, But God saved them, los sacó armados. took them armed. Ahora pon atención. Now pay attention. Los sacó armados Took them armed y los llevó a rodear por el desierto. and took them in the wilderness. Y cuando te lleva Dios por el desierto, And when God took you to the es wilderness, para probarte, it's to test you. es para que te formes. It's to form you. Cuando salió Josué, When Joshua era la mano derecha de Moisés was the right hand of en la Moses guerra. in war. Era la mano derecha de Moisés Right hand of Moses en la guerra. in war. Y cada vez que había una guerra, And every time there's a war, le decía Moisés a Josué, Moses said to Joshua, mira Josué, look at Joshua. agárrate los mejores capitanes Take the best porque vamos captains. a ir en contra de los moabitas. We're going to come up against the Moabs. Mira Josué, Look at Joshua. agárrate los mejores capitanes Take the best porque captains. vamos a ir en contra de los filisteos. We're against the Philistines. Ahora pon atención en Now, esto. pay attention to En this. aquellos tiempos, In those el que times, iba adelante the one who was in era front, el que más arriesgaba su vida. It was the one who risked his life. Josué nunca se quejó. Joshua did not Josué complain. nunca dijo, no, yo por qué, ahora manda otro. He didn't say, no, take Yo somebody ya fui else. contra los moabitas. Already went against Yo them. ya fui contra los filisteos. Already goes to others. Una otra ahora al frente. Put somebody else Yo in quiero front. tomar un descanso. I want to break. Yo siempre le he dicho a Dios, Señor, hágame descansar cuando me muera. Always told God, Que let descanse en paz. me rest when Pero I'm dead. mientras estoy vivo, But until I'm así alive, como dijo Caleb, that's how Caleb said, a los 80 años, to the 80 years, dame ese monte lend me that mountain, y con mis fuerzas lo and with my conquistaré. strength I will conquer it. Un hombre anciano diciendo, con mis fuerzas lo conquistaré. In order mountain said that my Porque strength, no es con espada ni con ejércitos, because not with the blazing sino con el Espíritu de Dios. It's not the Spirit of God. Con el Espíritu de Dios. It's the Spirit of God. Porque no vamos a pelear con nuestras fuerzas, Because we don't fight with our sino las strength. fuerzas del It's not Señor. with the strength of the Lord. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, Our battle is sino not contra with huestes flesh. y potestades. It's not a process of the second. Aleluya. Subieron ellos armados. They went upon us. Dios los lleva por el desierto. God took them to the wilderness. Ahora, Now, Dios pelea, God fights. pon atención, Pay attention. por su pueblo For his people, cuando su pueblo alaba. when his people worships. Cuando el pueblo alaba, pon When people atención. worship, pay Ahorita lo attention. vamos a ver con la Biblia. We're going to see what the Bible. Dios pelea por su pueblo People fight for cuando the su people pueblo alaba. when his people Por eso worships. es que el diablo se metió en la iglesia, That's why the devil came le to the amarró church, los pies a la gente, tied up your feet, puso unas cadenas ahí en las bancas. put chains on Cuando the está la bench. alabanza, la gente nomás se retuerce. When the worship, they just move Porque around se están manifestando los demonios. because the devils are manifesting. Y Dios quiere que haya libertad. And God Para wants que le freedom alabes, para que to no dice worship. ahí. Mira, Dios es un Dios alegre. God is a worship. Eclesiastés lo dice. In Ecclesiastes, Dice la escritura, dice, cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. when a sinner repents, there's a party in heaven. Y yo no sé si tú haces fiesta ahí como en un velorio, I don't know if you do it, pero en un velorio es para estar contentos. but you need to be happy. Una fiesta es para estar alegres. It's to be joyful. Una fiesta es para, no sé, para gritar gloria a Dios, aleluya. A party is to say and yell. Y eso lo dice la escritura. That's what the scriptures say. Pero Dios But God pelea fights cuando hay alabanza por Dios. when you Segunda worship. de Crónicas. Second of Pon Chronicles. atención, Segunda de Crónicas. Second of Chronicle 20, 21 al 28 dice. 20:21. Y voy a ir pausado para que entendamos. Dice, y ha habido consejo en el pueblo. Ya estamos por ahí, Segunda de Crónicas 20, 21.
Second of Chronicles 20:21. Dice, ha habido consejo en el pueblo, And when he had heard consulting with the people, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, he appointed singers unto the Lord vestidos de ornamentos sagrados. that should pray beauty of holiness as they went out before. Pon atención a lo que dice la escritura. Pay attention to what the word says. Dice que hubo un consejo, There was a iban a consultant. ir a la guerra. They're going to go to war. Lee toda la escritura tú, porque yo no tengo mucho tiempo, pero lee toda la escritura. You can read the whole scripture, Dice que ellos iban a la guerra but they're going to go to war. y antes de la guerra hay un consejo de guerra. Before they went to war, they had Y consulting. Dios les dijo, And God said, pon a gente que me alabe. put people to worship. Ellos eran esclavos, quiero que entiendas esto. They were slaves. Acababan de salir de la esclavitud, They just came out of pero slavery, iban armados. but they were armed. Ellos no sabían qué hacer con las armas. They did not know what to do with the arm. ¿Cuántos de aquí The weapon. no saben manejar un arma de fuego? How many of you doesn't know how to use an arm? No, nos dan la pistola y capaz que le hacemos así. Maybe they give us a gun and we shoot Porque no ourselves sabemos manejar un arma. because we don't know how to use Ellos it. eran esclavos, nunca habían tenido armas. They were slaves. They never had. Nunca habían tenido armas. They never had. Y no crees que tenían como el R-15, el R-14, el FAL, el CAL. No, no, no. And they didn't no. have great guns. Ellos tenían espadas, All they had was Lanzas. blades, arcos, flechas, hondas. arrows. Ahora ya tenemos BMs, pero antes eran hondas. Aleluya. Y eran diestros para usar todo esto. And they did not know how to use none of this. Y para uno que no sabía usar una espada, And for somebody who did not know how to use a sword, era como hoy en día para uno que no sabe disparar un arma. it's like somebody who doesn't know how to shoot a gun. Por más que se te aparezca el enemigo, le aventaban la espada y corrían. It doesn't matter how the enemy came, they would throw a sword, take Pero off. Dios quería convertir a esta gente en gente guerrera, But people wanted to, God wanted en to change gente people que to peleara por el warriors. reino. People that fought ¿Saben for lo the que nos kingdom. dice la escritura para hoy en Do you know what día? the scripture says tonight? Today? Dice la escritura, It says today. el reino de los The cielos, kingdom of God. ¿cuál reino? What kingdom? El reino de los The cielos kingdom of heaven sufre violencia. suffers violence. ¿Sufre qué? Suffers what? Sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. And only the brave retake it. Ahora, la palabra violento Now the word no es brave, como nosotros ahora aquí que gritamos y nos escandalizamos. it's not the ones that we just yell and scream. La palabra violento The word es brave, una persona activa en movimiento todo el tiempo para el Señor, it was somebody active con and moving autoridad. with authority. Amén. Amen? Gloria a Dios. Dice, It says, hubo consejo en el pueblo there was a consult for the people, y puso algunos que cantasen y alabasen. and he appointed singers and worshipers. Pon aquí atención a la definición de la palabra. Pay attention and see what the Si la definition. alabanza es cantar, If worshiping is singing, ¿por qué dice la escritura how come the que scriptures puso unos que cantaran put somebody who y sings alabaran? and worship and Porque la praise? alabanza, Because praise, la alabanza quiere decir the praise is to say, un movimiento corporal. a movement corporal. Tú no puedes alabar así. You cannot worship just like this. No, la alabanza es un movimiento No. corporal. It's a movement, a Por eso corporal dice que movement. cuando David vio que venía el arca, So when David saw the ark coming, vio que venía la bendición, he saw the blessing. pon atención, Pay attention. vio que venía la bendición, He saw God's David no se blessing. quedó ahí como yo soy el rey, ¿qué van a decir de mí? He didn't just sit there and say, I'm the David king. dijo, la bendición viene a mi He casa. said, the blessing comes to my Y house. dice que corrió hasta la entrada de la He ciudad. said, he ran to the Y entrance of dijo, the la city. bendición viene a mi The casa. blessing coming to my Y house. empezó a danzar David. He started to dance. Y David desde la started to entrada dance. del pueblo And the people, hasta la entrada del palacio, until the entrance of the David house, no paró de danzar. David did not Porque dance. la alabanza para Dios Because the praise to no God es cantar. is not to sing. La alabanza para Dios Praise to God es un movimiento corporal. It's a corporate Aleluya. movement. Por eso cuando tú estás escuchando la alabanza That's why when you listen to the y praise and estás ahí worship, parado, and you're sitting tú there no standing, estás alabando. you are not praising. Tú estás alabando al vecino, no sé quién, You are praising over your neighbor, al enemigo, enemy, pero no a Dios. but not of God. Porque la alabanza Because praise para Dios to God es un movimiento corporal. It's a corporate movement. Aleluya. Digo, pónganme algunos a que me canten y me alaben, dice I Dios. suppose some to sing and praise me, Vestidos de ornamentos sagrados. and set ambush against. Mientras salía la gente armada que dijesen, Meanwhile, they came against the people. glorificar a Jehová, Glorify God, porque su misericordia es para siempre. because His mercy is forever. 22. 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de And alabanza, when they began to sing and praise, cuando comenzaron a entonar ¿qué? Canto de alabanza. Cantos de alabanza, sing and praise, Jehová puso contra los hijos de Amón, the Lord set ambush against children of Ammon, de Nahom Moab, y del monte de Seir, and Mount Seir, las emboscadas de ellos mismos, which would come against Judah. y venían contra Judá And they came against Judah, y se mataron los unos contra los otros. and they were smitten. Pon atención, eran tres pueblos. Pay attention, there was three Y era people. el pueblo de Dios. People of El God, pueblo de Dios era una gente esclava. Habían acabado de salir
de Egipto People of God were just a bunch of iban armados, slaves, and they were pero no armed, sabían qué hacer con sus armas. but they didn't know what to do with their Y Dios les dijo, not a weapons. problem, my friend. And God said, doesn't worry, man. Dice, ponlos a que me alaben y me canten y me alaben. Put them just to sing and praise. La gente empezó a cantar y a alabar al Señor Dios Todopoderoso. People start to sing and praise and Y worship cuando God. ellos cantaban, And when they praise, cuando ellos alababan, when they yo me worship, imagino que estaban con sus, porque no sabían pelear. because I can just Pero me imagine imagino que these estaban fighting, haciendo ruido con sus escudos y con sus espadas. but they're making noises with their Y los, blades and y los swords. trompetistas levitas empezaban a tocar el shofar. And they started to play the shofar. Y cuando los enemigos empezaron a escuchar los shofares, And when the enemies heard the shofar, empezaron a escuchar esos torbellinos, esas grandes multitudes de personas, they started to hear the multitude of people. tuvieron miedo They were scared. y el Señor los enceguece And the Lord's y blinded them. empiezan a matarse unos contra los And otros. they killed each other. Y el pueblo de Dios solamente alabando, And el the pueblo people de Dios just solamente glorificando, And they're el just pueblo de glorifying. Dios haciendo ruido, Just making noise. digo emboscándose entre ellos And they keep moving, continuing to kill each other. Por eso cuando tú alabas a Dios, That's why when you worship God, tú estás llamando a los ejércitos del you cielo. are calling the host of Shofares God. empiezan a sonar de Shofar los starts cielos. to hear. Y dicen, ahí están los hijos de Dios danzándole y alabando. And there is the people of God dancing. La profecía empieza a descender. The prophecy La starts to presencia de Dios empieza a descender. The presence starts to descend. Porque la palabra dice en Proverbios 22:3, Because Proverbs tú 23, que eres santo, you that are holy, tú habitas en medio de tu alabanza. you abide in your praise. El pueblo empezó a alabar The people started to work y praise. los enemigos empezaron a volver locos. The enemies went crazy. Por eso es que cuando el enemigo te está atormentando That's when the enemies tormented y you, tú todavía no tienes mucho conocimiento de la Biblia, and you have little knowledge. de rodillas, Just get on your alaba al knees. Señor. Worship Y God. cuando llegas acabado de alabarle, When you're done praising se Him, empieza a glorificar, They start to empieza glorify. a hacer un acto, movimiento corporal. and do a corporate act Pon of ahí movement, y para machacarle la cabeza al diablo. and said to stop the devil's Necesita el hand. poder de All Dios. you need is the power of God. Y empieza a glorificar al Señor. And start to glorify God. Dios va a pelear tus batallas. God will fight your battles. Dios va a pelear tus batallas. God will fight your Si battles. lo hizo con el pueblo de Israel, If He did it with the people of lo Israel, va a hacer con nosotros. He's going to do it with you. Ellos ya pasaron a la historia. They passed it on. Nosotros estamos haciendo la We historia. are making history. Nosotros estamos haciendo la We are historia. making history. Y no hay nada que te pueda detener. And there's nothing that can Porque hold Él you. está de tu lado. Because He is to your side. Lo que el enemigo se ha encargado What the enemy has con la carried iglesia with the church es recordarle is to remember que eres esclavo. that you are a slave. Yo te tengo prisionero. I have you in No prison. tienes fe. You have no No faith. vales nada. You're nothing. Mira, nadie te quiere. Look at nobody Todos wants te you. desprecian. But that's what it's ¿Para qué about. vas a la iglesia? Why do you go to church? Bola de hipócritas. It's just hypocrisy. Pues dile, más vale estar con los hipócritas Well, it's better to be que with the estar del hypocrites lado del enemigo. to the side of the Y enemy empieza a alabar y a glorificar a Dios. and start to worship and Porque praise Dios God. pelea por sus hijos. Because God fights for you. Aleluya. People. Vamos a otra escritura donde Dios pelea nuevamente We go to por Nueva aquellos que le están dando la alabanza. Where God fights for people that are worshiping and praising. Jueces. Judges. Aquí vamos a hablar del pueblo cuando lo encontró a Gedeón. Here we're going to find when He hablado muchas veces acerca de Gedeón. we have talked a lot about Y cómo me da Gideon. risa cuando escucho que los predicadores dicen Gedeón era un hombre cobarde. that Gideon was a coward. Que porque dicen que porque estaba hasta allá escondido. No, la Biblia no dice eso. Because although they're hidden, the Si Bible el doesn't say pueblo that. supiera, le diría, pastor, usted está mal. La Biblia no dice que Gedeón era un cobarde. If you only knew, the people would say no, La that Gideon Biblia was a dice que coward. Gedeón estaba guardando el alimento para el pueblo. That Gideon was Se hiding from necesitaba valor para esconder el alimento del pueblo que venía en contra. that came against. Él no era un cobarde. He wasn't a Pero coward. siempre dicen Gedeón el cobarde. But they would say ¿De Gideon dónde was a sacan coward. eso? Where No did he está en la get it? Biblia. It's not in the Bible. Pero vamos a hablar de ellos. We're going to talk about them. Llega Jueces capítulo 7. Judges 7. Aleluya. La escritura anterior. Miramos que eran 3 pueblos. We saw before that there was 3 people, 3 towns. Que eran Amón, Nahom y el pueblo de Sir. Ammon, Moab, and people of Syria. En los de Gedeón, Of Gideon, Jueces 7, 20 al 22. Dice. 7:22, 20 al 22. 22 Dice. says, Y los 3 escuadrones and the 3 companies tocaron las trompetas blew the y trumpets quebraron los cántaros. and break the pitchers, Tomaron en la mano izquierda las teas and held the lamps in y en la their derecha hand, las trompetas and the trumpets in the con que right, tocaban and blow, y gritaron and they por cried, la espada de Jehová the sword of the y Lord, Gedeón. and Pon Gideon. atención, tocaron las trompetas Pay attention, they heard the y trumpets, gritaron. and they yelled. 21.
21. Y estuvieron firmes cada uno en su puesto. And they stood every man a place En derredor del campamento. around the camp. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. And all the hosts ran and cried and fled. Y los 300 tocaban las trompetas. And the 300 blew the trumpets. Y Jehová puso la espada cada uno contra su compañero en todo el campamento. And the Lord set every man's sword against his Y el fellow. ejército huyó hasta Betzita, Even throughout all the hosts. que quiere decir casa de Acacia, en dirección de Serera, In Serath, que quiere decir opresión, of his oppression, y hasta la frontera de Abel Meola, to the border of que quiere decir Meholah, labio, habladuría, to be talked, y llegaron a Teba, and unto que quiere Teba, decir por encima de. to be above. Cuando Dios vio al pueblo When God saw the people, que era tan poco, that they were so little, entonces Dios dijo, so God said, no hay problema, no problem. solamente ponlos firmes, Just put them que firm, toquen las trompetas, and play the que trumpets, griten y alaben. and they should worship. Yo me encargo de los demás. I'm in charge of everybody Yo me else. encargo de los demás. I'm in charge of Por eso everybody cuando else. estés pasando por problemas, That's when you're in problems. cuando veas a los filisteos, When you see the que quiere Philistines, decir que problemas muy grandes, that is great gigantes problems, para ti, and giants que for los you, miras y digas yo no puedo, and you say, no, I no hay can't, problema. there's no problem. Levanta tus manos, Raise up your hands. mantente firme, Put yourself firm. sigue alabando al Señor, And praise y God. dile, te alabaré, te alabaré, And te say, alabaré, te alabaré. I shall worship you. Entonces Dios empieza a confundir al enemigo, Then God confused y the enemy, empieza a matarse el uno contra el and otro. they killed each other. Dijo el Señor, quebren los cántaros The Lord said, y kill griten, and yell, quebren los cántaros break the y pitchers griten and yell, y toquen las and trompetas. sound the trumpets Nuevamente los ejércitos contrarios against the hosts against them. escucharon el ruido que estaban haciendo 300 hombres They heard 300 people, empezaron a correr despavoridos. and they started to run Ahí vienen scared. los enemigos. Here comes the Ahí enemy. vienen los israelitas. Here comes the Israelites. Todos se oyen como multitudes. How they sound like Porque multitudes, no estaban peleando en sus fuerzas. because they weren't fighting with Porque no es strength. con espada ni con ejército. It's not fighting or Porque es hosts. las fuerzas del It's Señor. not the power of God. Solamente alabaron. They just worship. Ellos solamente gritaron. They just cried. ¿Tienes problemas? You have No problems? importa. Doesn't matter. Aún no eres un guerrero. You are not a No warrior? importa. Doesn't matter. Levanta las manos y alaba al Señor. Lift up your hand and praise God. Solo levanta las manos y Lift alaba al up your hand Señor. and praise God. Y dile, Señor, And say, ten misericordia. Lord, have mercy. Una de las últimas cosas que hizo el Señor Jesucristo, One of the last things that the Lord aún Jesus estando en did, la cruz del Calvario, even being at the cross, dice que exclamó he fuertemente, said he cried out que le loud. dijo, Elí, Elí, lama sabactami. He said, Eli, Eli. Estaba clamando, He was calling. estaba He clamando. was crying. Cuando estés en problemas, When you're problems, cuando creas que ya no se puede más, when you can't force solo more, levanta tus manos, just lift up your hands. clama al Señor. Call the Lord. Él tiene control. He has control. Él no permitirá que el enemigo se acerque. He won't allow the Él enemy te to come tiene close. resguardado. He has you Dice close. la escritura, tú eres como la niña de mis The ojos. scripture said that you're like the people of my eye. Dios no va a permitir que te suceda lo malo. God doesn't want anything better to Dios happen. no va a permitir que pases por He's not necesidades. going to allow you to be in No soy necessary. predicador de I'm prosperidad, not a preacher pero of sé lo prosperity. que dice la But escritura I de know what the word Dios. says. Pero sé lo que dice la escritura de But I know what the Dios. scripture Y says. si tú conocieras lo que dice la escritura And de if you Dios, knew what the scripture tendríamos said, una iglesia en avivamiento. we would have a church No nos movement. pararía. We wouldn't Jamás stop. se hubieran detenido los grandes avivamientos. Or maybe they have the Orarías y los enfermos sanarías. You should pray that people Le will be healed. ordenarías al diablo y los demonios You should saldrían. tell the devil and the Y devil should pondrías manos walk. sobre el paralítico y se levantaría. Put the hands on the paralytic and Porque he shall había un walk. avivamiento en el pueblo de Dios. Because that's the movement of the people of God. Lo único que necesitamos es alabar. All you need to do is to praise Him. Lo único que necesitamos es alabar. All you need to do is praise Him. Aleluya. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Thanks be. Dios te ha sacado de la esclavitud God has taken you out of slavery. y has enfrentado grandes problemas. And you have found great problems. Una de las cosas cuando Dios me mandó aquí, One of the things that God told me when I came here, la primera prédica que trajimos, the first preaching that solamente God, tenemos 3 domingos aquí, we have 3 Sundays, pero yo vine aquí con un propósito. but I came here with a new Y purpose. yo ocupo 400 nada más. I just need 400. Esta iglesia está muy chiquita. This church is Vamos a small. extenderla hasta allá, vamos a poner el templo y vamos a poner sillas y todo aquello. We're going to extend it all the way down and put Y seats yo over vine a there. levantar 400 And I came to lift up 400 Ya. que estaban metidos en una cueva de Adulam. that they were in a cave. Aquellos que nadie quería, The one that people didn't aquellos want. que todos despreciaban, Everybody aquellos despised. todos los humillaban, Of all the a los endeudados, of the a los devils, amargados, of the bitters, aquellos que no tenían esperanza. those who didn't have hope. Por eso me mandó el Señor, For those who porque didn't me have dijo, hope. tengo todavía 400, Because he said, I still tengo have todavía 400. 700, I still have 700. tengo todavía 7000, I still have que no han 7,000. doblado sus rodillas para los They bajar, have folded que no lo han their besado knees con sus bocas, They que no have se han dado por vencidos, And they que have
siguen buscando el evangelio, Keep on looking que for the siguen gospel. buscando la palabra, Keep on looking que for the todavía alaban y sirven a Dios They en los keep praying. momentos And difíciles. worship God in the times of difficulty. Por eso estoy aquí, That's why I'm here. por eso estás aquí. That's why you're here. Porque Dios te está haciendo un llamado. Because God is Porque calling aún you. las trompetas de Dios están sonando. hear the trumpets of God Porque here. aún hay atalayas. Because there's still Porque aún hay watchtowers. vigías. Porque aún hay gente que busca de la palabra de Because there's Dios. still people that look for the word of God. Aleluya, ponte de pie. Glory to God. On your feet. Le damos honra, Señor, le damos gloria. Give you honor and praise. Lo que te puedo decir es lo siguiente. What I can tell you is the following. Dios nos va a estar llevando paso a paso. God's going to take us step by step. Cuando tú empieces a tener convicción en tu corazón, When you have conviction in your heart, no desistas, don't resist. no te muevas, Don't move. ni a derecha ni a izquierda. Not right or left. Mantente firme, Stand firm. mantente firme, Maintain yourself firm. mantente firme Maintain yourself en la firm. convicción que Dios ponga en tu And the corazón. conviction you have in your heart. Prepárate. Prepare yourself. Dios sacó a su pueblo esclavo, God took pero his lo sacó slaves, para prepararlo, but he prepared para them adiestrarlo. to teach Le dijo Moisés aquella vez a Josué: Moses told Joshua, Josué, junta a los mejores y váyanse porque vamos a pelear contra un pueblo muy fuerte. Get your best things to be a fight Josué against a strong nunca people. dijo nada. Josué solamente obedeció. Joshua just obeyed. Moisés subió se me olvidó Moisés sube y sube a Aarón con él, Moses went up with Aaron, sube Nun con él went up with him, y le detienen sus manos and took up his hands. mientras que Josué estaba abajo peleando. Meanwhile, Joshua was fighting. Escúchame, Listen to me. escúchame. Listen to me. Muchos se oyen de levántale las manos a tu pastor. A lot of people say that, hey, Muchos se oye de dice, tráele una piedra a tu pastor. and say, hey, come bring a rock. Muchos se oye de, sé de los que le sostienen las manos a tu pastor. Be the ones who hold up Pero your no se oye arms. de los que dicen, sé de los que van al frente. But you don't hear about the people that say, Sé de los come que front. se enfrentan en frente del enemigo. Those who confront Y the le enemy dicen, and say, porque no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios. it's not the Holy Spirit of God. Josué le creyó a Dios. Joshua believed God. Josué le creyó a Dios. Joshua believed God. Y él dijo, a mí me puso Dios aquí. And he said, God Y a put me donde here. quiera que vaya, And wherever I go, Dios va a ir conmigo. God shall be with me. Josué no hablaba. Joshua did not Josué talk. no decía nada. Joshua did not Pero say Josué decía, But Joshua said, yo he creído, I have believed yo he confiado, I have believed. yo estoy seguro I am sure de lo que Dios tiene para mí. of what God has for me. Pon atención en lo siguiente. Pay attention to the following. La palabra de Dios The Word of God es un mar de revelaciones is more revelation. que no te puedo dar mucho And ahorita. I can't give you a lot right now. Pero los estudios que estamos teniendo, But the studies that we are having, estamos ahorita tocando un estudio que se llama el estudio de la fe. there's a study of faith. Yo te invito a que vengas I invite you to come. jueves a las 7 de la tarde. Thursday 7. Si llegas a las 7 ya estás tarde, If you come at 7, you're late. pero vienes But you come. y vamos a afirmar y a poner fundamentos en nuestra fe. And we're going to affirm the foundations of our Vamos a faith. ser esos hombres y mujeres que Dios está buscando. We're going to be that men and women of God. Porque te cuento un secreto. Because I tell you a secret. Bueno, un secreto para los que no leen la Biblia. A secret to those who don't read the Bible. Moisés no entró a la tierra prometida, Moses didn't go to the promised land, pero Josué sí. but Joshua did. Aquel que iba, The one who went, aquel que conquistaba, the one who conquered, aquel que miraba a los the ones who gigantes, saw the a los giants problemas the problem, y decía, and said, mayor es el que está conmigo greater is the one que within el que está en el mundo. that is in the world. Moisés tuvo que quedar en el desierto, Moses had to stay in the desert, pero Josué entró a la tierra prometida. but Joshua went to the promised Pero land. Josué entró a la tierra prometida. Joshua went to the promised Hoy land. te quiero decir a ti, What do I want to tell you? hoy te quiero decir a ti, Today I want to tell la you. promesa que Dios puso en tu vida se va a cumplir. Promise that God put in your life. La promesa que Dios puso en tu vida se va a Promise cumplir. had God put you to use can be ¿Eres complete. pastor, mijo? Are you? No, pero tienes un llamado, ¿verdad? El Señor nunca se ha olvidado de lo que Él te prometió. Nunca, nunca, nunca. Y te han despreciado. Y te han cerrado la puerta. Pero el Señor te dice, yo las voy a abrir. Solamente prepárate, sigue, no desistas. Levanta tus manos en todo tiempo y en todo momento. Y cuando veas la tormenta fuerte, entonces alábame que yo estoy ahí. No te dejaré, no te desampararé. Yo te sostendré con mi diestra. Y escúchame bien lo que te voy a decir. En menos de 3 meses, el Señor empieza a reponer lo que se comió el saltón, lo que se comió la oruga, lo que se comió el revoltón. Dios lo empieza a volver a traer a tu vida. Mantente firme, porque Dios conoce el llamado que Él te ha dado.
Unima más que, oh Santo. Alábalo, alábalo porque hoy Dios